Listo, muchachos, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Vamos a iniciar la actividad, la clase, el encuentro del día de hoy, la noche de hoy. Darle la bienvenida a Andrés, a Camilo, a Carlos, a Iván, nuestro compañero John Celis, a Joser, a José, a Kevin, a Raúl, a Roberto, a Wilmar, que están conectados el día de esta noche. Vamos a dar inicio con la actividad del día de hoy. Nos acompaña el compañero John Celis. Él trabaja en estos momentos en el Departamento de Policía de Santander. Es un compañero, gracias a Dios, ha podido concursar y ya está en estos momentos esperando para realizar su ascenso al grado de subintendente, y tiene la fortuna de haber estudiado las ramas de la psicología, y hoy nos va a compartir un poco de su experiencia y de toda esa información que ha adquirido en la formación académica y en la aplicación en los temas policiales. Entonces, le doy la bienvenida. Espero que la charla del día de hoy sea lo más provechosa. Vamos a estar enfocados primero en el contexto general de la prueba como tal de las horas de la mañana de acciones y actitudes. Recuerden que dentro del simulacro que realizamos, estas acciones y actitudes estaban comprendidas en 60 preguntas, de las cuales pues vamos a hacer un recuento rápido de aquellas opciones que para el profesional pues deben ser las que debemos enfocarnos, ¿listo? Teniendo en cuenta pues ese enfoque que quiere ver la Policía Nacional. Entonces, le doy la bienvenida al compañero Celis. John, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches para todos, compañeros y compañeras. Pues primero doy gracias a Dios por esta oportunidad para poder compartir mis conocimientos con ustedes. Como ya hizo la presentación mi intendente, futuro subintendente, gracias a Dios, después de que tenía el ascenso a pasar después de tantos tiempos. Bueno, muchachos, entremos en materia. Me gustaría no hacer esto tedioso, porque van a ser 50 minutos y no quiero que esto se vuelva ladrilludo. Quiero que esta participación sea dinámica, ¿sí? Entonces, en estos momentos contamos pues con un público, no digamos que mínimo, pero la verdad le doy muchas gracias, porque esto es un esfuerzo. No es fácil, yo sé, porque pues teniendo en cuenta las actividades del servicio y sacar tiempo para todo, pues no es fácil. No siendo más, pues entramos en materia. Como se había, ¿cómo le diría yo? Como se había planeado como intendente, vamos a hacer esto en 3 fases. ¿Para qué esto? ¿Para qué? Para irlos retroalimentando, para irlos acompañando, para irlos orientando en todas las dudas que les generen, porque yo sé que después de esta charla van a salir muchísimas dudas, ¿sí? Tuve la oportunidad de ver un análisis de la prueba que ustedes presentaron, y la verdad pues es, no digamos que preocupante, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta prueba que está aplicando la Policía Nacional en cuanto a psicología no está midiendo comportamiento psicológico. Como lo acaba de nombrar mi intendente de F, está midiendo acciones y actitudes. ¿Qué quiere decir con esto? Que está midiendo su forma de actuar y su forma de pensar, ¿sí? Entonces, me gustaría escucharlos, algunos de ustedes, ¿qué vieron durante la presentación de la prueba? Yo voy a hacer una introducción, voy a ir hablando, y al final vamos a hacer las preguntas, pero me gustaría abrir como un espacio para ustedes, para saber qué se les dificultó o cómo vieron la prueba al desarrollarla, contestarlas. Me gustaría escucharlos. Eso, señor José Taibuts, uno de los compañeros que pudo participar de la prueba. Está también Danilo, Fabián, Francisco,
John Rojas. Buenas noches, mi SI, mi intendente jefe, José Taimbut. En la prueba, pues lo que más tedioso para mí, pues es las matemáticas. Las matemáticas yo creo que no van conmigo casi, pues porque no las sé analizar muy bien en ese tema. Y en otra es la literatura, pues que son casi media página para dos preguntas. Y sí, uno se enreda ahí en ese ámbito. Y en cuestión de la prueba que estamos el día de hoy, el de la prueba de acciones y actitudes, que fueron las últimas 60 preguntas del simulacro, ¿cómo le fue? ¿Cómo las vio? No las tengo esas todavía. Fueron las últimas que contestamos, se las voy a compartir en pantalla. Fueron estas últimas, que fueron de la pregunta número 91 a la 150. Estas son las preguntas del simulacro de acciones y actitudes. ¿Se acuerda de ellas? Sí, mi intendente jefe, en esas, pues, en mi punto de vista, creería que la respondí a mi forma de actuar y de pensar, como dice. Para mí siempre es nunca o siempre. En la gran parte es nunca o siempre, pues, y el casi nunca y el casi siempre, esos yo los dejé en blanco. Más que todo me fui como en el sí y en el no. Listo. Señor Kevin. Buenas noches. Buenas noches, señor Kevin. Mi santo, una pregunta. De pronto sería bueno, ahí ya que usted mostró la ayuda del simulacro, de pronto mirar cuáles nos quedaron mal y cuáles nos quedaron mal. Por ejemplo, en el caso mío, pues tuve 42 buenas, entonces más o menos sería eso para poderle preguntar a mi SI. Entonces, en esos casos, ¿qué se podría responder, mi sargento? Bueno, compañero, eso era lo que quería escuchar. Esas son las dudas que les voy a aclarar. Si hay otro compañero, tranquilo, lo quiero escuchar también, porque con base a lo que ustedes me digan, les voy a aclarar esas dudas. No está mal lo que me están diciendo y no sé, o sea, no sientan temor de preguntar, ¿sí? Pregunten, que para eso estamos, para esto es esta reunión, para aclarar dudas, para saber en qué tienen dudas, ¿sí? Mi intendente, mi SI, yo padre, buenas noches, patrullador Roberto Iglesias. Mi SI, usted se refiere a algo que la acción se realiza, pero desafortunadamente el pensamiento que yo tengo no lo va a tener la policía para mirar eso. Entonces, ¿cuál sería como esa clave o ese tip, por decirlo así? ¿Qué perfil mira la policía para ese sistema? Esa es la pregunta, pensaría yo que sería la pregunta, porque acciones y actitudes tenemos todos los policías, pero igual lo que busca la policía, creo que no vamos a tener todo, y por eso de pronto son los errores en la forma uno contestar, es porque es la forma uno pensar y actuar, pero usted lo ha dicho, la policía no mirar la forma de pronto una vez de actuar. La policía me vino que tiene ya como enfocizado eso ya la respuesta. Muy buena pregunta, compañero. La verdad, señor, diga. Señor Celis, esto nos queda una última participación de Juan Manuel. Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, levante la mano. Lo escucho, Juan Manuel. Isabel, buenas noches. Jefe, respecto a esas preguntas, cuando las estaba resolviendo, habían temas que hablaban de política. Entonces ahí me genera duda. Bueno, un ejemplo, ahí está la 139. Disfruto conversar con una persona que tiene ideas políticas distintas a las mías. Y hay otras que hablan de temas de política. Entonces ahí es donde... Bueno, pues tuve como el pensamiento en que si nosotros podemos estar en esos temas de política, ya que somos una institución política, ¿no? Tiene usted toda la razón, compañero. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O puedo entrar a resolver sus inquietudes paso por paso y pregunta por pregunta? Como yo les dije, esto se va a hacer en 3 fases, compañeros. Esta primera fase
de inducción, hablándolo así, como para aclarar dudas. La segunda fase sería de retroalimentación, ¿sí? Para saber en qué falencias tienen, ¿sí? Qué fallas siguen presentando o qué dudas le generan a responder a la pregunta. Como por ejemplo Juan Manuel, ¿por qué si somos policías y somos apolíticos, por qué nos hacen preguntas de policía? ¿Sí? Entonces, quisiera escuchar si hay más preguntas para entrar a aclarar estas dudas que les han generado a ustedes, compañeros. ¿No? Bueno, en cuanto a la pregunta que hizo el primer compañero, no recuerdo que Rosenberg, bueno, la Policía Nacional le queda muy berraco calificar las pruebas de 52.000 participantes, ¿sí? Las pruebas ya están estandarizadas, las respuestas las mide un software, y eso yo creo que ustedes ya lo saben, los que han presentado más de una vez la prueba. ¿En qué estamos fallando? ¿O en qué me di cuenta que están fallando con este análisis en esta prueba que ustedes presentaron? Que están presentando la prueba como ustedes piensan. ¿Qué es lo que quiere la policía? La policía quiere que ustedes piensen como subintendentes, ¿sí? Ejemplo, vayamos a una pregunta. Antes de esto, por ejemplo, me decía el compañero que la 139, ¿cierto? La 139. Disfruto conversar con una persona que tenga ideas políticas distintas a las mías. Hay dos preguntas claves acá en esto que es la 138 y la 139. Para entrar a aclarar la duda del compañero, ¿por qué no? O sea, esta prueba no es de psicología, ¿sí? Esta prueba no lo va a medir a ustedes psicológicamente. Esta prueba no tiene ni preguntas, ni respuestas verdaderas, ni respuestas falsas. Como dice el primer compañero, no es que yo siempre contesto nunca o siempre, ¿sí? Pero entonces usted sabe que en una prueba perfecta, la prueba perfecta no existe. Entonces, ¿qué mide el software? Que usted está mintiendo, que usted está diciendo mentiras, ¿sí? Además, un ejemplo, la pregunta número 1 se repite con la pregunta número 5, ¿sí? Lo que pasa es que la plantean en un diferente contexto, ¿sí? Entonces, pero es la misma pregunta para ver usted cómo responde y cómo está respondiendo, a ver si usted responde como subintendente o lo está respondiendo de manera personal. En cuanto a política, es cierto que somos apolíticos, pero es que no tenemos que pensar como nosotros queremos. Nosotros tenemos, lo que quiere la institución es cómo vamos a manejar esos temas políticos, teniendo en cuenta ahorita estos momentos como tan complejos que se están viviendo en cuanto a temas de política y en cuanto a los derechos humanos ha tocado la institución. Eso es un tema muy aparte. Para resolver la pregunta de Juan Manuel, creo que fue que nos preguntó sobre política, la pregunta hay que mirarla desde un contexto, porque este contexto es de afirmación. ¿Y qué es la afirmación? La afirmación es usted cómo piensa, porque la prueba se divide en dos, ¿sí? Voy a responder esto, pero ya entro a responderles, a plantearles y a orientarlos para que me entiendan de qué les estoy hablando. Esta pregunta 139 le pregunta a la policía a usted, señor subintendente, porque usted cuando se sienta a presentar una prueba es porque ya tiene el tiempo y cumple con todos los requisitos para que usted sea mando del nivel ejecutivo. Entonces, ¿disfruto conversar con una persona que tiene ideas políticas distintas a las mías? Entonces, usted como subintendente, si, es como si, pongamos un ejemplo, como si un señor manda el nivel ejecutivo en un grado, o sea, en el mismo grado más antiguo que usted, discutan de las mismas ideas, pero aquí lo que le están poniendo es como una cáscara, o sea, político, ¿sí me entiende? Cuando a mí me hablan de política, a mí a veces me revuelve el estómago. Y yo como estoy presentando a manera personal, yo lo único que voy a decir es, sí, no, a mí no me gustan las ideas políticas distintas a las mías, ¿sí? Ejemplo, es que usted por qué va con Petro, si yo a mí no me gusta de man, que no sé qué, eso es un error, contestar la prueba de manera personal, ¿sí? Esta pregunta 138 dice, me gusta conocer personas que se identifican con la comunidad LGTBIQ++++. Este tema es un tema muy delicado que se ve tanto
en la parte externa como en la parte interna de la institución, ¿sí? En cuanto a la discriminación, vulneración de derechos humanos, ¿sí? Esta prueba se basa y es muy como álgida de columna vertebral en cuanto a derechos humanos. Entonces, en cuanto a derechos humanos, usted tiene que tener ese tema muy claro porque ustedes deben pensar, nuevamente les repito, ustedes tienen que pensar como subintendentes. Entonces, voy a entrar a explicarles desde el principio qué significa cada cosa para que ustedes tengan una idea de qué les estoy hablando, ¿sí? Entonces, la prueba se trata de acciones y actitudes. Como les dije al principio, esto no es una prueba que lo mida usted psicológicamente. Esto es una prueba que le mide a usted el comportamiento, o sea, su actuar como su intendente ante diferentes situaciones y su manera de pensar en cuanto a diferentes situaciones. Entonces, esto se divide en dos bloques, en un bloque de acciones y en un bloque de actitudes. Como ustedes se pueden dar cuenta, desde la pregunta 91 hasta la pregunta 110 habla de acciones. De la pregunta 111 hasta la pregunta 150 me habla de afirmaciones, ¿sí? Entonces, si usted no sabe interpretar esta prueba y como la están respondiendo de manera personal, usted no sabe cómo contestar en el actuar y en el pensar. La policía le está preguntando a usted cómo actúa y cómo piensa. ¿Sí me entienden, muchachos? Entonces, esta prueba de acciones se trata, lo repito nuevamente y valga la redundancia, son de los comportamientos que tienen ustedes frente a diversas situaciones. Pongamos un ejemplo, demos una pregunta cualquiera. Algo que se está viendo y es muy común con el personal extranjero, que es la pregunta número 93. ¿Me rehúso a relacionarme con personas que sean migrantes? ¿Sí? Que ese es el pan de cada día, ¿sí? Dice que todos no llegan a robar, dice que todos llegan, sí, pero es una situación muy compleja. Ustedes como subintendentes, ¿qué tienen que contestar? Hay 4 diferentes opciones. Esa pregunta, ¿con cuál se alinea? ¿Sí? Entonces, el rehusar y el rechazar, ustedes tienen que mirar que son palabras claves, ¿sí? O sea, la pregunta 93 y la pregunta 95 son muy similares. Entonces, perdón, es una prueba que tienen que leerla con mucho detenimiento, ¿sí? Esta prueba les aconsejo, no es obligación, que la respondan cuando empiecen la prueba. O sea, que las primeras preguntas que ustedes diligencien sean estas, o sea, que es la fortaleza. De igual manera, cada quien empieza por su fortaleza, ¿no? Que yo soy bueno con competencias ciudadanas, listo, comienzo con competencias ciudadanas. Pero ¿qué pasa? Si usted llega a la última, con esto usted ya está cansado, ya miro que los demás salieron, miro que el tiempo no le alcanza, y en fin, cualquier otra situación. Y usted lo que hace aquí es responder al team de Di Marín de Dopingway, y como yo respondo de manera personal, me va a quedar una prueba con un porcentaje muy bajo. Y hay que tener en cuenta ahorita en esta prueba que los porcentajes son diferentes a otras convocatorias, muchachos. Entonces, este primer bloque de acciones se divide en 2 subbloques, ¿sí? Que va desde la pregunta número 91 hasta la pregunta 107, que son las acciones del actuar, ¿sí? De usted cómo actúa. Y de la pregunta 108 a la 110, que son 3 preguntas, es usted cómo realiza esos comportamientos. Si ve esas 60 preguntas, ¿cómo cambian el entorno? Porque haciendo un estudio profundo de pregunta por pregunta, que me tomé pues el tiempo para poder leerlas y debatirlas con mi intendente y decirle, mira, aquí es esto, aquí los muchachos pueden fallar en esto, hay que decirles pregunta por pregunta. En el segundo subbloque hay algo muy interesante que ustedes tienen que tener en cuenta, muchachos, que cambia todo el sentido de la pregunta si ustedes leen a la carrera y no determinan la pregunta. Ejemplo, pregunta número 118. Cuando me niegan la atención médica a la que tengo derecho,
hago el reclamo por escrito de rareza respetuosa en lugar de molestarme con quien me brinda la información. Aquí la pregunta clave que ustedes tienen que hacer es, ¿yo hago con rareza, como quiera, hago una solicitud? No, ¿cierto que no? Usted no hace con rareza o de vez en cuando, ¿sí? Este es el contexto que ustedes tienen que tener cuidado, que son palabras claves. Por ejemplo, la pregunta 110 dice, si una persona está afectando la convivencia en la comunidad, intento resolverlo mediante mediación y la conciliación. Si nosotros somos subintendentes, nosotros no podemos entrar a intentar conciliar algo. Es muy, si ustedes me van a decir, no, pero es que una cosa es la calle y otra cosa es la parte administrativa, pero el entorno es uno solo, la prueba es una sola, los resultados son unos solos. Entonces, acá ustedes no van a intentar, ustedes van a entrar a conciliar. Entonces, muchachos, por ejemplo, tengan mucho cuidado al leer, porque esas palabras le cambian el contexto a la pregunta. Entonces, pues si yo contesto de manera personal, ¿yo qué digo? Si una persona está afectando, yo intento resolverlo. Entonces yo digo, ¿qué digo? Casi siempre, o siempre, intento. Pero es que usted en la policía no intenta, usted actúa o sí o es no. ¿Sí me entienden, muchachos? Esto con base al primer bloque de preguntas que se trata de acciones. ¿Qué son las acciones? Vuelvo y lo repito. Las acciones son los comportamientos que ustedes tienen, metas en la cabeza de ahora en adelante. Comportamientos, usted cómo se comporta ante diferentes situaciones como subintendentes. Hay que dejar de pensar como patrulleros. ¿Cómo es el comportamiento ante estas diferentes acciones? ¿Cómo actúa y cómo las realiza? ¿Sí? Entonces, si ve que el contexto cambia, porque, por ejemplo, si leemos el subtítulo, dice, ¿qué tanto realiza las siguientes acciones? ¿Sí? Ahí me está diciendo yo cómo hago las cosas. ¿Y qué tanto realiza las siguientes acciones? ¿Sí? Las dos cosas me dicen lo mismo, pero con un diferente contexto. Entonces, muchachos, en psicología, como yo les dije, aquí no hay ni preguntas ni verdaderas ni falsas, ¿sí? Pero ustedes me van a decir, no, pero bueno, entonces ¿cómo contesto? ¿Contesto siempre, casi siempre? ¿Contesto nunca, casi nunca? No, muchachos, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes deben ser sinceros al contestar la prueba, pero no sean sinceros con ustedes como personas, sean sinceros ustedes pensando como subintendentes, ¿sí? ¿Sí me hago entender, muchachos? No sé si haciendo este primer bloque de preguntas, ¿hay alguna duda mientras entramos al siguiente bloque de afirmación? Me cago en una consulta. Una vez me explicaba un compañero que ya ascendió, ya su intendente. Él me decía con una policía, por ejemplo, o decía nunca o decía siempre, porque decía que la duda quedaba casi nunca y casi siempre, que donde quedaba la negación, que decía que era negro o era blanco. Entonces no sé qué tan cierto sea esa opinión o ese punto de vista. Pues viéndolo desde la psicología, compañero, viéndolo de la psicología, como le vuelvo a explicar, no hay preguntas buenas y no hay preguntas malas, ¿sí? Lo que deben tener especial cuidado y atención, y se los repito, por favor, muchachos, lea muy bien, porque las preguntas se repiten en lo que le están preguntando. Todas las pruebas lo tienen, todas las pruebas, ya sea clínica, organizacional, jurídico, forense, en fin. La psicología es una sola y las pruebas son una sola. Que esta vez la policía no aplicó el 16 PF, no sé, pero fragmentó, sacó un pedacito de cada cosa y lo metió ahí y cambió el contexto, porque antiguamente era A, B y C, para los antiguos que han presentado más de una vez. Ahora trae 4 opciones, ¿sí me entienden? Entonces uno decía, o me voy por la 1 o me voy por la otra, porque la mitad siempre era un interrogante, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si yo contesto, ejemplo, en el primer bloque de acciones, no de actitudes, contesto en alguna casi nunca, hay alguna otra que me está dando casi nunca, ¿sí me entienden? Debe salir pares,
pares, muchachos, tengan cuidado, tengan en cuenta, saquen pares, ¿sí? Para que respondan esa pregunta. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, las preguntas se repiten. Entonces, si usted se va por el casi nunca, por el nunca o por el siempre, no está mal, ¿sí? Pero es su forma de pensar como subintendente, ¿sí? La prueba ya está aplicada y usted piensa como subintendente, pero si usted está pensando que el casi siempre y el casi nunca es negación y me lleva a la duda, no, muchachos, no. Pero sí tengan especial cuidado de no responder, tengan en cuenta eso y les voy a decir, no respondan más de 3 preguntas intermedias. Más de 3 preguntas intermedias no les va a salir en la prueba. Más de 3 preguntas intermedias. En el primer bloque de acciones, casi nunca y casi siempre, más de 3 preguntas no van a salir. Y en la pregunta de actitudes, con C, algo de acuerdo o algo muy de acuerdo o algo de acuerdo, 3, muchachos. Ese es el tip que yo les doy en psicología para responder esta prueba. Lo escucho, compañeros. Listo, Seri. Yo estaba mirando, señor. Siga, José. Jefe, mire, o sea, en la pregunta en la que usted está hablando sobre tratar de solucionar un conflicto entre la comunidad y que usted habla sobre el intento, entonces usted me dice que responder siempre o casi siempre está bien o está mal. Porque yo contesté, pues en el simulacro que hicimos, no logré llegar al 100%, pero en el concurso pasado que presenté, yo saqué 100% en conceptos y actitudes, en acciones y actitudes. Y pues mis respuestas fueron radicales y concretas, o siempre o nunca. ¿Y en qué le fue mal para no alcanzar el porcentaje que estaban pidiendo? No, para no ¿conocimientos oficiales o fue en lectura crítica y bueno, solo lectura crítica, y porque era mi primer concurso, entonces el puntaje que me daban a mí, pues no me alcanzaba para pasar. Bueno, muchachos, otro tip que les voy a dar y espero que estén apuntando. Bueno, esto queda grabado para que vuelvan a mirarlo. Cuando ustedes les salgan palabras que no entiendan, ejemplo, rareza, intento, busquen sinónimos o busquen antónimos, ¿sí? Que al buscar esto, le va a dar otro contexto del que usted quiere. Lo que usted dice está muy bien, compañero. Si la prueba le dio un 100%, excelente. Excelente, pero la policía no, o cualquier prueba psicológica no califica la perfección, ¿sí? Porque la perfección está se va a medir que está, eso en psicología se estaría llamando como simulación o desimulación, ¿sí me entiende? Entonces, pues, bacano que pues saque un 100%, yo pues, la prueba solamente puede sacar un 97% porque no puede sacar, no me dio más el contexto, pero está muy bien lo que usted dice y compañero, lo resalto, y si le doy la prueba así, como yo le dije, acá la prueba en psicología no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Sí, pues, o sea, yo fui como muy concreto y muy radical al momento de responder las respuestas en el concurso. Y pues con respecto a lo que usted dice, sí, de pensar uno de como mando, ¿sí? De ser uno como líder en ese sentido al dar las respuestas, o de demostrar de que usted va a poder solucionar un conflicto o una situación que se le presente. Exacto, compañero. Usted tiene toda la razón y me parece muy bacano que hubiera cogido esto que le acabo de decir, que lo tenga en cuenta y ya sabe que al aplicar a la prueba usted ya no va a ir, ya cambió esa actitud. Si ve que ya va con otra mentalidad a presentar la prueba, o sea, usted la primera prueba la presentó como usted, como José, ¿sí me entiende? Como el patrullero José
bueno, patrullero José, ¿sí me entiende? Pero ahorita va a ir a presentar la prueba como el subintendente José, ¿sí? Entonces usted ya va con otra mentalidad y va a responder lo que la policía quiere para ellos, no lo que usted quiere la policía, ¿sí? Porque estamos en una institución casi castrense, ¿sí? Entonces, eso es lo que la policía está buscando, que piensen como subintendentes. El que no piense como subintendente, pues esto va a sonar duro, pero siga haciendo concurso, ¿sí? Entonces, por eso es que uno hay veces que mira, venga, pero ese pelado si prestó, si presentó una vez la prueba, ¿por qué pasó? Y yo llevo 3, 4 concursos y ¿por qué no paso? ¿Por qué? Porque sigue pensando como patrullero, no piensa ya como mando del nivel ejecutivo. A mí, como experiencia propia, a mí me tocó presentar el concurso 8 veces, ¿sí? Pero hasta que no me di cuenta, hasta que no cambié mi pensamiento, hasta que no entendí la prueba, que era lo que quería la policía, pues pasé el concurso. Entonces, mi intendente, ¿tiene alguna intervención para seguir con el segundo bloque? Eso, no, estábamos mirando aquí en los resultados. Ah, sí, sí, no sé si le iba a decir eso. lo alcanza a ver. Sí, entonces, muchachos, vea, como les había dicho desde pues, al principio de esta conferencia, Señor. acá hay un análisis y un porcentaje de las pruebas que ustedes presentaron, ¿sí? No estoy diciendo que, no, pero es que ese porcentaje porque en rojo, ese porcentaje porque en números, ¿sí? No, el porcentaje que pues nosotros desarrollamos para aplicar la prueba porque se ha venido desarrollando un trabajo integral, hablándolo así. Cogimos las preguntas, pregunta por pregunta, la analizamos, me senté con otros colegas psicólogos, me senté con 3 psicólogos más, uno clínico, uno social y uno jurídico forense, y les dije, y los 3 me dieron respuestas casi acertadas a lo que yo tenía como conocimiento. Lo que tocó cambiar fue haciendo un 100% como un 32, 35%, pero se ajustaron esas respuestas a lo que la policía en esta prueba, en este cuadernillo que pues creo que a la mayoría de ustedes lo tienen, y esperemos que para este año se vuelva a repetir esa prueba. Entonces, si vuelven a salir las mismas preguntas, ustedes ya tienen claro qué es lo que tienen que responder. Es un punto a favor, ¿sí? No se sabe este año cómo se irá a presentar las pruebas, no sé si lo va a hacer la misma entidad, teniendo en cuenta la inconveniente que hubo en el concurso pasado, no sé si lo va a seguir haciendo, pero lo que sí ustedes tienen que tener claro es que ustedes van con actitud y mentalidad de subintendentes a pasar esa prueba. Entonces, José, te escucho, que veo que estás como con ganas de hablar. ¿O algún otro compañero tiene alguna? Kevin, te escucho. Cuéntame, Kevin. Buenas noches. Y una pregunta. Por ejemplo, el primer concurso había pasado, ¿sí? Y en el segundo, Sí. pues, entonces ahí yo me puse a comparar los comparativos esos de los 2 resultados, del primero y el segundo, y en los 2 obtuve el 91% en psicología. Entonces era como eso. Pero entonces es muy bueno y de resaltar lo que usted dice, es bueno comenzar siempre por actitudes y por acciones y actitudes, y ya que siempre lo alcanza uno a subir bastante. Uno cree que no, pero lo sube bastante. Es como eso, mi rey. Sí, Kevin, tiene usted, es un punto a favor y se lo realzo. Es algo que si ustedes sacaron ese porcentaje tan alto, del 90% hacia arriba, ese porcentaje les va a servir para acumular a los otros, ¿sí? Todos no piensan de la misma manera. Hay unos que son buenos en lectura, hay unos que son buenos en conocimientos policiales, hay unos que son buenos en competencias ciudadanas, hay otros que son buenos. Entonces, lo que sí les aconsejo es que empiecen a responder la prueba por sus fortalezas. Lo que más se les facilite, comiencen a responder.
tengan mucho cuidado porque pues, no sé cómo vendrán los cuadernillos y las respuestas ahora, pero sí lo que yo les recomiendo es que en esto hay que leer con cuidado, pero tampoco se van a tomar 2 minutos para responder por cada pregunta, porque tengan en cuenta que ese tiempo les va a contar. Ejemplo, para los ladrillos que se presentan en lectura crítica, ¿sí? Entonces, muchachos, continuando con esto, no sé si haya más dudas con base a este primer bloque de acciones y pasamos al bloque de actitudes con C. Esto, no, pasemos ya al siguiente bloque, ya que usted sabe que el tiempo es corto y necesitamos profundizar en ese tema para que posterior al segundo encuentro, que ya pues entre los dos ya lo cuadramos para compartir con los compañeros y podamos en ese segundo encuentro podamos reunir esas inquietudes que tengan y las resolvemos, o al final de la explicación podemos resolver otras dudas que tengan en este encuentro que tenemos hoy. Listo, me intenté. Bueno, entonces continuando con el segundo bloque, compañeros, vamos al bloque de actitudes. Este bloque de actitudes va a medir su manera de pensar. El bloque anterior medía su comportamiento en el actuar. Usted cómo actúa como subintendente. Aquí le van a medir cómo piensa como subintendente. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí me entiende? Tengan en cuenta esa otra cosa, ese otro tip, ¿sí? Lean muy bien los títulos y los subtítulos que le están preguntando, ¿sí? Porque, ¿qué tanto realizaciones? Bueno, sí, por la carrera, no leemos bien y contestamos mal. Entonces, tómense su tiempo, lean, practiquen mucho la lectura, hagan ejercicio de lectura, tengan en cuenta la orientación que les está presentando mi intendente, las tácticas o maneras de estudio para aprovechar el tiempo para estudiar y cualquier otra cosa. Tengan en cuenta muy esto, muchachos. Siguiendo con esto, la Policía Nacional les va a mirar a ustedes como subintendentes cómo piensan. ¿Cómo piensa el patrullero Pepito? ¿Sí? Entonces aquí varía la respuesta, varía el modo de respuesta. Aquí es en desacuerdo y anteriormente era siempre o nunca. Aquí es de acuerdo, muy de acuerdo o muy en desacuerdo. ¿Sí? Entonces es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que es con otras palabras, en otro contexto. ¿Sí? Vamos. Este bloque de preguntas es más amplio, también se divide en 2 subbloques, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este bloque de actitudes no dice como el otro que qué tanto realiza las siguientes acciones, sino qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones. Entonces, muchachos, una cosa es muy diferente la actitud con P y la actitud con C, ¿sí? Esta actitud con C le están midiendo cómo son las afirmaciones en cuanto, y se lo vuelvo a repetir, en cuanto a su manera de pensar. Entonces, aquí vienen preguntas más complejas, aquí vienen preguntas más, el nivel de dificultad aumenta. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es el comportamiento, usted qué hace, y otra cosa aquí, cómo piensa ante diferentes situaciones. Entonces, muchachos, en este bloque de preguntas, aparte de política, ¿en qué preguntas cuando contestaron la prueba se les hizo raro o vieron ustedes que esto, pero por qué la Policía Nacional me pregunta esto si no tiene nada que ver con el actuar con el quehacer policial? Celis, pues miremos la pregunta 111. En los compañeros que respondieron, la mayoría en esta pregunta respondieron la opción D. Entonces podríamos comenzar a mirar por qué nos quedó mal esa afirmación en cuanto a esta pregunta. Muchas gracias, mi intendente. Muchas gracias, mi intendente, por esa orientación y por ese aporte. Muchachos, si ve que al ustedes contestar de manera personal,
La pregunta aquí le está midiendo cómo piensa, y le voy a leer la pregunta. ¿Es válido que en el país los medios de comunicación cuestionen las medidas tomadas por un gobierno? Ustedes respondieron que muy de acuerdo. No, muchachos, no, no. Los medios de comunicación no están para cuestionar, los medios de comunicación están para informar, ¿sí? Una cosa es el amarillismo, el morbo periodístico, y otra cosa es las decisiones que tome el gobierno. Las decisiones que toma el gobierno no son con base a lo que digan los medios de comunicación. Entonces, la respuesta aquí, y en la que todos fallaron, sí, que es la pregunta número A, la respuesta A, que es muy en desacuerdo, porque los medios de comunicación no están para cuestionar lo que hace el gobierno. Hay que tener cuidado con estos temas de política, meten periodistas, bueno, meten medios de comunicación, política, migración, salud, comunidad LGTBI, derechos humanos, ¿sí? Entonces, este manera de pensar que le está calificando usted a la policía como su intendente es de que no siga pensando como usted, porque todos fueron al error. Los medios de comunicación no pueden cuestionar las acciones del gobierno. Entonces, muchachos, piensen como subintendentes, dejen de pensar como ustedes, ¿sí? Y céntrense en la prueba que la policía me está diciendo, la policía me está preguntando cómo pienso como subintendente, no cómo pienso como Pepito Pérez, o no me está preguntando cómo piensa John Jaime Celis en cuanto a los temas de comunicación. Claro, si yo veo esta pregunta y si yo la respondo como yo soy, claro, yo estoy muy en desacuerdo, yo estoy muy de acuerdo, porque para eso están los medios de comunicación, para informar, pero no, en psicología no es así, muchachos. Vamos a otra pregunta que debatimos acá con mi intendente, que es la pregunta, ¿cuál era la pregunta, mi intendente? Fueron dos preguntas que sacamos que eran complejas. Bueno, acá tenemos varias. Tenemos también un desacuerdo en la mayoría en la pregunta 127. La pregunta 127, Celis. En la pregunta 127, ¿qué contestaron los muchachos? ¿O qué contestaron los participantes, perdón? La mayoría mi intendente, la mayoría que contestó en esa pregunta, ¿todos también inducieron el error? Todos colocaron la cuarta pregunta. La pregunta número B, o sea que están de acuerdo. Bueno, muchachos. Entonces, acá es la pregunta, voy a asegurarme de aprender lo que hace falta para ayudar a mejorar las condiciones de vida del país. Ustedes respondieron muy de acuerdo. En la Policía Nacional, sí, es cierto que somos polivalentes, pero nosotros como subintendentes o como mandos del nivel ejecutivo o como Policía Nacional, no podemos aprender de todo, ¿sí? No podemos hacer la acción que le corresponde, por ejemplo, al área de salud, no podemos hacer la acción que le corresponde, por ejemplo, al ICBF, ¿sí? Nosotros somos como un brazo, como esa ayuda, ¿sí? Al bienestar familiar está infancia, adolescencia, a la parte judicial está la seccional, la investigación criminal, pero estas preguntas sí es que cuando miden su manera de pensar, todos inducen al error, muchachos. Entonces, dos preguntas en las cuales la mayoría cayeron en el error por pensar de manera personal, ¿sí? La otra pregunta que yo tengo acá es la 135 y hay que leer muy bien. En ocasiones, o sea, eventualmente, parcialmente, de vez en cuando, ¿sí? He cambiado decisiones o opiniones debido a argumentos con otras evidencias suficientes. O sea, es una pregunta que desde el principio me está cambiando el contexto de la pregunta. Y yo creo, ¿y cómo así? ¿Qué me está preguntando? Que en ocasiones he cambiado las decisiones o opiniones debido a los argumentos y evidencias suficientes, pero ¿qué me están preguntando? Entonces, si yo tengo claro que la Policía Nacional me está midiendo mi manera de pensar, entonces es una pregunta que yo no puedo responder ni muy de acuerdo ni muy en desacuerdo, ¿sí?
Entonces, como está preguntando en ocasiones, aquí mi manera de pensar, yo no puedo ir a un sinónimo o a un antónimo, porque es muy diferente la manera de actuar, ¿sí? En las acciones, y si me estoy equivocado, mi intendente me corrige, por favor, en buscar estas. Entonces, si están mirando, volviendo al tema, si me están evaluando mi manera de pensar en ocasiones, entonces, lo que es en ocasiones, a veces, son preguntas que, como yo le dije, muchachos, son 2 o 3 preguntas máximo que usted tiene que responder al medio. Y esas son las preguntas que usted tiene que contestar al medio, en ocasiones y a veces. ¿Sí? En esta pregunta, he cambiado de decisiones o opiniones debido. Yo respondería algo en desacuerdo, no algo en acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el policía está, el subintendente, perdón, el subintendente está para adaptarse como mando a lo que venga, ¿sí me entiende? A lo que la institución le va a pedir, porque usted ya es mando del nivel ejecutivo, ¿sí? La pregunta 136 dice, a veces, es otra pregunta que va al medio, he cambiado mi forma de actuar al entender otras formas de pensar de religiones o espiritualidades. Aquí ya me habla de religión. Entonces, ¿pero por qué la policía me está preguntando de religión? Ejemplo, si yo soy ateo, a mí no me importa, me importa un bleo, un pepino, la religión o lo espiritual, ¿sí me entiende? Pero acá le está preguntando su forma de actuar, su manera de pensar y de actuar en lo que usted hace y piensa con base a lo religioso y a lo espiritual. Entonces, yo no puedo decir, no, muy de acuerdo, no, muy desacuerdo. ¿Por qué? Porque son preguntas que usted lo pongan a dudar. La pregunta que usted lo haga dudar desde el principio, como son estas dos preguntas, la 135 y la 136, son preguntas que usted tiene que contestar, que ser o algo en desacuerdo o algo de acuerdo o muy en desacuerdo. Eso es el tip que yo les doy, muchachos, y esto fue en lo que fallaron. Eso son 3 preguntas, ya vamos en 4 preguntas de este bloque en las que ustedes, por pensar como de manera personal, fueron al error, muchachos. Entonces, mi intendente, para no quitarle más tiempo, pues ya creo que cerramos esta primera fase. No sé si, muchachos, les tienen alguna duda para aclarárselas acá con base a lo que yo les acabé de decir, de la manera de pensar que la policía quiere de ustedes como subintendentes. Me dice, y qué pena, lo que pasa es que no recuerdo bien la pregunta, lo que pasa es que ahorita a ti de turno están en el cuadernillo, en el cuaderno, pero más o menos recuerdo una pregunta que habla cuando las mujeres toman las decisiones o toman la vocería, por decir buenas noches, o por decirlo así, decía que si uno está de acuerdo con el pensamiento que tenían las mujeres, algo así, no recuerdo bien la pregunta, Vicente. Pues con base a esa pregunta, usted sabe que hay que estar, pues yo respondería que muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos una señora general subdirectora de la Policía Nacional, ¿sí? Entonces, yo creería que eso es, pues, no encuentro la pregunta acá como para debatirla, ¿sí? Señor Celis, la 117. 117. Cuando el trabajo consiste en coordinar actividades, ¿las mujeres son mejores que los hombres? Pues si yo pienso de manera personal, pues yo digo que no, ¿no? Esto es equitativo, ¿sí? Yo no puedo menospreciar el trabajo de la mujer, pero tampoco puedo menospreciar mis fortalezas, ¿sí me entiende? Entonces, la pregunta es, cuando el trabajo consiste en coordinar, tenga muy presente eso, muchachos. Si ve que hay palabras claves que le dan sentido a la pregunta. Coordinar actividades, ¿las mujeres son mejores que los hombres? Yo diría que aquí es una pregunta equitativa, ¿sí? Porque si pregunto muy en desacuerdo, si yo respondo muy en desacuerdo,
Estoy diciendo, no, pero este tema porque está diciendo que las mujeres no sirven para nada, ¿sí? En psicología, no de manera personal, ¿sí? Entonces, perdón, de manera personal, no en psicología, ¿sí? Lo que me está diciendo acá es el trabajo equitativo y el trabajo de equipo. Entonces, ¿yo qué respondería? ¿Sí? ¿O qué? ¿Cuál es la? Yo no. ¿Qué es lo que deben responder ustedes? La respuesta correcta, ¿cuál es la mayoría que respondió ahí, jefe? Para darle la respuesta. Muy en desacuerdo la mayoría y la mayoría contestó bien, que fue la opción A. Muy en desacuerdo. Creería yo que enfocado en que, pues, como usted lo dice, los hombres y las mujeres, pues, manejamos las mismas oportunidades dentro de la institución y se ha visto con nombramiento de mujeres en altos mandos en la institución, nuestra subdirectora y otras comandantes que se han caracterizado por ser líderes. Entonces creería yo que la respuesta de muy en desacuerdo pues, estaría ajustada toda vez que nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos las mismas oportunidades. Exacto. Entonces, muchachos, para cerrar, les voy a dar las tres preguntas de este bloque, que podrían ser al medio, que ustedes consideran. Pero lo que sacamos acá como intendente es la pregunta 133, la pregunta 135 y la pregunta 136. ¿Sí? Pero ustedes me van a decir, pero es que en 61 preguntas ya estoy respondiendo 6 veces. ¿Sí? No, muchachos, esto lo miden por bloques. Cada bloque tiene su nivel de dificultad. ¿Sí? Entonces no van a contestar más de 3 preguntas por bloque. Entre menos respondan, pues mucho mejor. Como decía el compañero José, yo respondí a los extremos y me dio un 97%. Excelente. Pero tengan en cuenta, y tip que les doy acá, la pregunta que le cause duda, vaya al medio. Ejemplo, me parece, en ocasiones, a veces. ¿Sí? Son preguntas que usted la tiene clara. ¿Sí me entiende? Porque son preguntas que no son ni negativas ni positivas. ¿Sí me entiende? A veces, de pronto, tal vez, en ocasiones. Entonces, muchachos, no sé si tengan otra pregunta, otra inquietud para aclararles acá y nos veremos en una segunda fase para poder seguir orientándolos, para poder seguir retroalimentándolos y poder llevarlos a que cambien, a que actúen y a que piensen como subintendentes. Listo, señor Celis, muy agradecido entonces con todos los compañeros que pudieron asistir el día de hoy. Vamos a quedar entonces para una segunda y una tercera parte. La idea, a lo largo del análisis que he realizado de esta prueba en particular, en los diferentes concursos que se han realizado en los últimos 5 años en los que he venido yo acompañándolos, todos nosotros manejamos un porcentaje muy alto en el desarrollo de esta prueba en particular, que anteriormente se llamaba prueba psicotécnica, que ahora ha cambiado y le han puesto otro giro, porque pues todo ha venido evolucionando, ahora se llama acciones y actitudes, pero solamente con el hecho de llevar el tiempo más que mínimo, porque el mínimo son 5 años y todos acá que estamos presentes llevamos más de 10 años en la institución. Entonces hemos tenido ya la fortuna de tener esa experiencia como líderes en cualquiera de nuestras áreas. Entonces, por eso, gran parte de los resultados en la prueba en sí, como tal de acciones y actitudes, pues ha sido una de las más elevadas a comparación de otras que no practicamos tanto como matemáticas o lectura crítica. Entonces, pero sí, no está de más que sigamos profundizando y podamos aprender de cómo poder desarrollar esta prueba para que se nos sea un poco más fácil y así ganar un poco más de tiempo para poder invertir en otras aquellas que debemos fortalecer. La invitación también es para todos los que no hayan podido realizar el simulacro, se animen, hagan el simulacro porque de ahí van a poder sacar su primer diagnóstico
y podemos tener más herramientas para saber en qué forma o en qué deben trabajar, ¿sí? Lo importante no es estudiar, sino saber cuáles son sus dificultades, porque si yo comienzo a adquirir un poco de información, pero no sé en qué estoy fallando, pues para mí todo va a ser esto verdadero, y la única forma para poder medirnos, pues es realizar estos exámenes y estarnos comparando acerca de lo que hemos aprendido. Entonces, señor John Key, para terminar, vamos a escucharlo. Intendente jefe, muy buenas noches. Señor John, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Mi intendente y nueva especial. Importante lo que ustedes nos acaban de dar a conocer. Lo importante, pienso, es de que, como lo han dicho mis compañeros y en especial ustedes, que veamos la visión ya nosotros posicionados como subintendentes, pensar de manera diferente. Y por otra parte, tengo una duda, mi intendente jefe, ¿el test de respuesta lo envían al grupo de WhatsApp o lo envían en este enlace en Teams? No, dentro del grupo. Si no lo he podido realizar, la verdad, mi intendente jefe. Si está dentro del grupo, si no está dentro del grupo de WhatsApp, me avisa y yo le comparto, le indico cómo realizarlo. La prueba en sí son 150 preguntas, vienen los 4 temas de la jornada de la mañana, del día domingo, la que van a presentar a ustedes el día domingo 25 de junio. Deben tener disponible 4 horas 40 minutos para desarrollarlo, que es lo ideal, ¿sí? Algunos compañeros me dicen, no, es que yo no tengo disponibilidad de tanto tiempo. Entonces, pues se da la opción, yo les doy las indicaciones para que lo puedan hacer por bloques, pero la idea es que sí lo hagan lo más real posible para que de ahí podamos sacar ese diagnóstico de fortalezas y debilidades. Muchas gracias, mi intendente jefe. Sí, yo estoy efectivamente en el grupo, pero vuelvo a escribir a ver para que de pronto me pueda colaborar con esa situación. Muy amable. Listo. ¿El señor Urbano? ¿Listo, compañeros? Bueno, sí, mi intendente, un pequeño aporte antes de cerrar esta reunión. Es que, bueno, muchachos, ¿por qué estamos hablando de esta manera? Nos sentamos con mi intendente a desarrollar, a mirar la prueba punto por punto, mirar qué falencias hay, no qué falencias porque la prueba ya está establecida, pero qué falencias pueden cometer ustedes a la hora de responder, como lo podemos evidenciar. Esto fue un trabajo tedioso, la verdad, de responder esta prueba, porque la verdad en psicología, pues, me puse a mirar y yo le decía a mi intendente, pero la verdad no entiendo la prueba porque es muy diferente a la que nos aplicaron, se aplicó antiguamente, que era de 185 preguntas, una prueba 16 PF, y esta solamente trae 61 preguntas, y es muy diferente. Entonces, muchachos, esto esto es un trabajo que es integral, que mi intendente les está brindando. Yo solamente soy un aliado estratégico para ustedes. No soy egoísta con el conocimiento, también fui patrullero y también sufrí con los concursos, pero lo que yo aprendí y les doy mi experiencia desde cómo presentar las pruebas, desde la rama de la psicología, porque pues soy psicólogo titulado y soy estudiante de tercer semestre de maestría de psicología jurídica forense, entonces tengo como un conocimiento más amplio. Cuando mi intendente me dijo que le ayudara a desarrollar esta prueba, pues yo no tuve ningún inconveniente, porque pues muchachos, la idea es que ustedes aprovechen estos espacios y que cualquier duda que tengan, pues no, por favor, no se queden callados, pregunten, no se queden con las dudas, porque esa duda que usted tiene y usted no pregunta preciso, el día de la prueba le sale esa pregunta. Créame que eso es fijo. Entonces, muchachos, no siendo más, muchas gracias por la participación, a los presentes y a los que vean esta conferencia. Saludos, aquí estamos, nos volveremos a encontrar en un segundo encuentro, valga la redundancia. Muchas gracias por su atención y mi intendente, muchas gracias en verdad a usted por este espacio para poder pues apoyarlos en el conocimiento y poder despejar las dudas que tengan los muchachos. Listo, John, muy amable, muchas gracias. Listo, muchachos, entonces esto vamos a programar en el grupo el próximo encuentro
y nos estamos viendo entonces.